De nuestro país está caracterizada por las largas colas, por las largas esperas para una hospitalización y porque hay que madrugar precisamente para, parece ser, mendigar un servicio por el que se paga. José Ignacio, esto es una triste realidad de nuestro país hace muchísimo tiempo. No hay una reforma de salud. El viceministro ha anunciado que van a implementar más consultorios, pero esa no es una solución para tratar ese problema de fondo. No la es, y le has dado en el clavo al tema, Claudia, porque efectivamente esto es como las pistas, ¿no? Que tú dices, claro, como hay más carros, vamos a ampliar las pistas. Evidentemente la demanda de carros va a continuar incrementándose y, sin hacer la comparación con personas humanas, pero digamos, sirve para graficar la situación, la demanda de servicios de salud sigue aumentando, porque en los últimos 30 años han ocurrido dos cosas muy importantes. La primera es la población ha crecido, la segunda es que la población se ha mudado a las ciudades. Entonces ahora tenemos una brecha de atención, de prestación del servicio de salud mucho más amplia que antes. No necesariamente porque falte infraestructura, sino porque la infraestructura no está bien organizada y no está bien gestionada. Y esto fue algo, y es algo que hemos comentado en estos días también en otros medios, un informe que hicimos en la oficina, en Contribuyentes por Respeto, que es la organización que yo dirijo también. ¿Y qué ocurre? Hemos encontrado que el problema no está en el presupuesto. El Perú invierte el 15% de su presupuesto en salud. Invierte casi el 6% del PBI en salud. Y estos montos están casi en el promedio de países desarrollados y están al nivel de varios países de la región. Es decir, en cuanto a parte del presupuesto, invertimos casi el mismo porcentaje que países como España o Francia. El problema está abajo en la prestación. El problema está en que el viceministro, que está muy comprometido con el tema, así como el ministro, que yo creo que ha empezado su gestión de una manera muy proactiva, muy positiva, tiene ahí un par de comentarios que son interesantes. Dice, es que ahora en este hospital viene gente que pide servicios que antes no se daban. Es al revés, señor viceministro. Los hospitales no deberían ser el primer lugar al que los pacientes van. El peruano sufre de hospitalitis, ¿sí? Entonces vamos al hospital a atendernos de una laringitis, de una faringitis o de incluso enfermedades crónicas que, siendo un poco más severas, como una diabetes o enfermedades, digamos, de este tipo, podrían ser atendidas en postas médicas o centros de primer nivel, que son los llamados centros de atención primaria. Pero no ocurre eso, porque en las postas médicas, además de que están muchas veces ubicadas en lugares en donde la demanda no es la adecuada, los pacientes no van a las postas médicas porque creen que ahí no los van a saber atender bien, y evidentemente porque muchas veces no los han atendido bien. O sea, hay un problema simplemente entre el uso de los hospitales y el uso de las postas médicas, para empezar. Hay una mala gestión de la infraestructura. Lo conversaba hace unas semanas atrás con un ex viceministro, y él hacía alusión a tres cosas en esta crisis, por así decirlo, del sector salud. Él habla del presupuesto, al que tú acabas de descartar que sea un talón de Aquiles para esta reforma. Habla de presupuesto, habla de la capacidad humana y además hablaba de infraestructura. Mira, con el tema del presupuesto pueden haber algunas discusiones o polémicas, sin embargo, uno siempre tiene que pensar antes de incrementarlo, en gastarlo bien. ¿No? Entonces, esa es una regla general para cualquier ser humano en su vida personal, en la empresa, en la ONG o en el Estado. Si ya tienes un montón de plata, son 16.000 millones de soles los que se están invirtiendo este año en el sector salud, ¿sí? Y acá viene el tema del presupuesto, como te decía, cómo gestionarlo, ¿no? El tema de la capacidad humana está clarísimo. Mira, en el Perú tenemos 3 administrativos por cada doctor. Es una estadística que hemos sacado viendo información internacional de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud. En otros países hay 17 médicos, como en Canadá, por cada administrativo. O sea, hay un administrativo por cada 17 médicos. Obviamente, esa es una gestión de recursos humanos y de capacidades humanas mucho mejor, porque estás dándole Ahora, José, en el blanco el tema. Estamos hablando de salud y uno paga, ¿no?, para poder ser atendido.
Pero hay otra cosa que pertenece también a la propuesta en esta reforma y precisamente se trata de tocar el tema de la deuda que tiene el SIS. Son 700 millones, ¿vamos a poder cumplir con esa deuda? Sí, lo que ocurre es que el SIS... Deuda y además un colapso humano, porque hay demasiadas personas que están afiliadas al SIS, muchas de ellas, y hay que decirlo, no están dentro del rango de personas que pertenezcan a la población vulnerable ni de recursos económicos bajos. Exactamente, el tema no es tanto la deuda, sino el tema es por qué el SIS se convirtió en la aseguradora del Estado. Sí. Y ahí hubo una brecha enorme porque lo que ocurrió fue que de atender a 6 millones de personas en los años 2000, pasó a atender 16 millones de personas hasta el año pasado. Sí. Eso evidentemente colapsa el sistema. Pero no colapsa el sistema, fíjate, porque no existían los hospitales existían. El tema es que la gratuidad de la atención, ¿ya?, viene con un pequeño truco, vamos a llamarlo así. ¿Cuál es? En otros países, como en Colombia, por ejemplo, ¿ya?, el Estado financia el Fondo de Salud General. Pero la prestación de los servicios la hacen instituciones prestadoras de servicios, valga la redundancia, que todas ellas son privadas. Entonces, ¿qué ocurre? El ciudadano puede ir a atenderse a cualquiera. La única diferencia está en que esa clínica que está allá te va a cobrar un poco más que esta, y tú puedes elegir, porque el Estado te va a cubrir lo mismo. Tienes un resfrío, te cobro 2 soles. Te cubro, perdón, 2 soles. Si vas a esa clínica, te van a cobrar 8. Tienes que pagar 6 de diferencia. Si vas a esa, te van a cobrar 4. Pagas 2. Tú escoges a dónde irte. Yo te voy a cubrir 2. Y territorializan esta elección. Entonces tú puedes elegir dentro de tu territorio el establecimiento que más te convenga o la red de establecimientos que más te convenga. ¿Qué ocurre aquí en el país? El que va al hospital del Minsa no puede ir al hospital de salud. No necesariamente. Y el que va al hospital de salud, incluso, fíjate, pagando su 9% de su sueldo mensual, si tú tienes un seguro privado, te discriminan. Sí. Y te dicen, no te puedes entender porque tienes seguro privado. Oye, pero perdóname, yo pago el 9%. Totalmente. Y ese 9% al año pasado, te doy la cifra, significaba más o menos 3.000 millones de soles. El presupuesto de salud es de 10.000. Es decir, los trabajadores en planilla pagaban casi el 30% del presupuesto de salud. Lo pagan y no se atienden en los hospitales de salud. Entonces se trata de gestión. Es un tema de gestión, es un tema de por dónde se va el dinero y a dónde se va. Hospitales saturados. Con equipos obsoletos. Con gente adulta mayor, ancianitos, ancianitas, haciendo colas de horas. ¿Qué genera eso? Eso genera corrupción, eso genera mafias. Pero si te vas a la raíz, ¿cuál es? Que tú no puedes elegir. Porque esa señora podría decir, ¿sabes qué? Me cansé, me voy a ir al hospital tal. Y si ahí también me canso, me voy al hospital tal. Claro, pero no puede. Pero no se puede. Territorialmente porque le asignan y sí, la obligan a ir a un centro de salud o a un hospital de e-salud o del MINSA. Esa falla del sistema es ilegal, además, porque la ley ya plantea el intercambio prestacional obligatorio, o sea que cualquier hospital debería poder atenderte. Lo que ocurre es que lo plantea en el ámbito de la emergencia, ¿ya? Pero debería ser ya extendido a cualquier ámbito de la atención primaria o también especializada. Y lo otro es que, evidentemente, en un hospital saturado así, donde las personas no pueden elegir, el doctor, ¿qué te va a decir? Mira, hay tanta gente, yo te recomiendo que te vayas al laboratorio que está acá a la vuelta. Ahí te lo sacan más rápido y vienes aquí con tu examen. Si quieres esperar la medicina, está bien, te va a llegar, pero mira cuánto se van a demorar. Mejor porque no te vas a la farmacia que está acá a la vuelta. Y entonces, estos problemas en la gestión de los hospitales es lo que genera también corrupción y mafias. ¿Qué es lo que está pasando y la gente le tiene miedo a este tema? E-Salud tiene hospitales que son alianzas público-privadas, o sea que, si bien es cierto, son gestionados a nivel médico por el Estado, toda la administración, el mantenimiento, la limpieza, la logística, etcétera, es gestionada por una empresa privada. Estos hospitales de salud que están, entre comillas, bajo la modalidad de APPs o concesionados, tienen los mismos indicadores de calidad que una clínica privada. Dedican 15 minutos en promedio a sus pacientes, las citas se demoran aproximadamente 50 minutos, 45 minutos en brindarse. ¿Qué ocurre con los hospitales del MINSA y de salud? Para darte una cita supera las 2 horas de espera
en el MINSA, y en el Salud está cerca de la hora y 50. Y luego lo que tienes que esperar para que te den tu cita, o sea, no el tiempo para hacer la cola, sino para que ocurra tu cita, puede ser 20 días, 40 días, 70 días. Y en el caso de enfermedades severas, por ejemplo, los medicamentos nunca están. La quimioterapia te la proyectan para los siguientes 3, 4 meses y puede estar en un estadio terminal, ¿no es cierto?, en el cual esperar 2 o 3 meses es simplemente hacer metástasis o simplemente no verla, te mueres. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a permitir que este sistema esté mal gestionado? Y ese es un tema político. ¿Y sabes por qué es un tema político, Claudia? Y con esto termino. Porque los que mueven estas ineficiencias son muchas veces, lamentablemente, estos malos doctores y estos malos administrativos y estos malos profesionales de salud que no trabajan todas las horas que deberían, que hacen huelgas, que se escapan para irse a sus consultorios privados, a sus laboratorios privados, ¿no es cierto? Y que aguantan esas colas, ¿no?, porque no quieren atender más gente, no se quieren quedar más tiempo en el hospital. Están 1 hora, 2 horas y después se van. Entonces, el gran problema del sector salud es un problema de gestión, y dentro de este problema, el recurso humano, yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido con la persona que entrevistaste, es un gran problema porque políticamente los sindicatos de médicos, enfermeras, etcétera, tienen mucho poder.